Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la teoría, con el cálculo de losas macizas. Utilizando el método de Marcus en el AutoCAD. Vamos a ver cuáles son las dimensiones mínimas de las losas y vigas para la zona sísmica 2, de acuerdo con el reglamento CIRSOC. Vamos a ver el concepto de viga T y de ancho colaborante y vamos a calcular las reacciones de las losas a las vigas, o sea, las cargas que las losas transmiten a las vigas. Vamos a trabajar, como dije, en el AutoCAD y vamos a utilizar unos programitas que se llaman AutoLisp. Primero vamos a ver el concepto de lo que es una viga T. Cuando yo tengo una losa maciza que se une con una viga, se forma un nudo donde parte de la losa pasa a formar parte de la viga. Entonces se determina un ancho B sub E o ancho colaborante donde ese trozo de losa forma una viga en forma de T o de L si se trata de un borde y colabora con los esfuerzos que tiene esa viga. Aquí fíjense la nomenclatura: B sub E ancho colaborante, BW ancho del alma y BI es el ancho ideal. Ese ancho ideal lo vamos a utilizar para introducirlo como el ancho de la viga en el programa WinEva. O sea que la viga T o la viga L se transforman en una viga rectangular de ancho BI y de altura H. Aquí en rojo les he marcado algunas cosas que son importantes. Se debe utilizar la secuencia que yo les estoy dando para hacer el cálculo de la losa. Los programas en AutoLisp los vamos a cargar de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, voy a calcular el espesor de esta losa 3. Voy a esta carpeta que dice Lisp Losas y acá tengo los programas en AutoLisp que me hacen los cálculos sobre el AutoCAD. En primer término voy a buscar el programa espesor de losa y la forma de cargarlo en el AutoCAD es arrastrarlo hasta el AutoCAD y soltarlo. Fíjense acá en la línea de comando que me indica que se cargó el programa, que para hacerlo funcional tengo que escribir ESP. Entonces escribo ESP, Enter, y el programa me dice que seleccione la longitud X de la losa. Vengo acá y marco la longitud en X de la losa interior. Después me pide la longitud Y de la losa. Marco la longitud y me dice que introduzca en un punto donde se va a colocar el espesor H. Y fíjense que el programa me indica cuál es el espesor mínimo en función de las dimensiones que tiene la losa. En este caso sería 10.99 centímetros. Yo voy a redondear a 11. Coloco acá donde dice H, 11. Ya que estamos acá, les voy a mostrar cómo yo he simbolizado en color fucsia cómo está sustentada la losa. Por ejemplo, en el borde izquierdo
tengo una continuidad, por eso coloco un empotramiento. Hacia arriba también tengo continuidad, en otra losa coloco el empotramiento, lo mismo hacia abajo, y hacia la derecha no tengo continuidad. Por lo tanto, hay en este caso un borde que está simplemente apoyado o articulado. Bueno, una vez que determiné el espesor de la losa, sigo con el predimensionado de vigas. Lo primero que voy a hallar es BW, que es el ancho del alma de la viga. Fíjense cómo está acá, ancho del alma de la viga. Me voy a mis programas Lisp, a mi carpeta donde los tengo guardados, y me voy a la carpeta Lisp vigas. Ahí lo primero que voy a cargar, siguiendo mi secuencia, es el programa BW. Lo cargo y tecleo. Fíjense, ahí abajo en la línea de comando le dice lo que tiene que teclear. Tecleo BW para encontrar el ancho mínimo que va a tener la viga. En este caso voy a determinar el ancho mínimo de esta viga. Me pregunta si es una viga T o rectangular. Es una viga T. Entonces entro Enter. Después me pregunta si es un voladizo. Le digo que no. Y me dice que seleccione el ancho de la viga. Siempre es el ancho interior entre columnas. Ingreso el largo de la viga o la longitud de la viga y me dice que pinche un punto para insertar el rótulo, o sea, el BW. Pincho y me dice que el BW mínimo por reglamento, teniendo en cuenta la zona sísmica 2, es de 13 centímetros. No obstante, yo voy a optar un ancho constructivo de 18 centímetros. A mí no me conviene hacer las vigas menos de 18 centímetros para poder ahorrar acero y además poder continuar con los muros y que no se generen mochetas. Entonces, a pesar que el mínimo que me da es 13, yo voy a adoptar 18 centímetros. Vamos a seguir con las vigas. En el punto que sigue tengo que averiguar cuáles son las alturas mínimas y máximas de la viga. Entonces, voy a mi carpeta de Lisp de las vigas y voy a averiguar la altura HB. Cargo el programa y escribo HB. Me pregunta si es un voladizo, le digo que no. Me pide la longitud de la viga, le marco la longitud de la viga. Y me pide el ancho, yo dije que iba a utilizar 18, entonces escribo Enter y me dice que la viga tiene que tener un mínimo de 47 centímetros y un máximo de 69. Entonces yo voy con estas dos medidas voy a definir la viga mía que va a seguir de la siguiente manera. Voy a copiar acá para escribir. Supongamos que esta es la viga 102. Entonces viga 102 con un ancho definido por mí de 18 y una altura, en lugar de 47 voy a usar número redondo, 50. Entonces con esas medidas cumplo con el reglamento. Ahora
voy a ver qué es lo que me pide. En el paso 4 voy a determinar el ancho colaborante, B sub E de la losa. Entonces voy nuevamente a list vigas y cargo B sub E de la viga T. Lo cargo, escribo B sub E en la línea de comandos. Me dice que ingrese el ancho. En este caso el valor por defecto es 18, entonces aprieto Enter. Si fuera 20, escribo 20. Me pregunta la altura o espesor de la losa. En este caso son 11 centímetros. Escribo 11 y Enter. Me pide que seleccione la longitud de la viga. Entonces marco la longitud de la viga. Y ahora me pide que ingrese la distancia a la viga adyacente. La viga adyacente es la paralela que tengo hacia un lado o hacia otro. Entonces marco la distancia desde aquí hasta esta viga que tengo aquí abajo. Y la otra distancia adyacente es desde la viga hasta donde termina el voladizo. Una vez que marqué esas dos distancias, obtengo el ancho colaborante B sub E. Eso me va a servir después cuando con la planilla Excel calcule la viga. Por último voy a calcular el ancho ideal para cargar en el Wineva. Cargo el programa como siempre arrastrándolo. Escribo B sub I. Me pregunta, ¿qué ancho tiene la viga en el alma? 18. La altura de la viga, 50. Escribo 50, Enter. ¿Qué espesor tiene la losa? 11. Me dice que ingrese B sub E, 117. Y entonces me da el ancho ideal para posteriormente poder calcular la viga. Bueno, voy a hacer una breve interrupción acá porque se está haciendo muy largo la grabación y después vamos a seguir con el tema cálculo de losas rectangulares.